hay dos frases. La primera dice: mi teoría es que los jugadores estrellas contratan a gente que brillan aún más, pero está claro que los jugadores mediocres contratan a los pésimos para sentirse superiores a ellos, y los pésimos contratan a los lastres. Si empiezas a contratar jugadores mediocres, espera que en tu organización ocurra lo que Steve denomina la explosión de los payasos. Esta frase es de Guy Kawasaki, muy acorde al tema que vamos a abordar con nuestro invitado especial. Y la siguiente frase dice: aquel que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Y esta frase es uno de los cumpleaños del día. Se trata del escritor D.H. Lawrence. Bueno, vamos a darle entrada a la sección. Y en la sección Conectando vamos a conversar con un invitado muy especial. Se trata del licenciado Jensi Martínez. Él es licenciado en Relaciones Industriales y con él vamos a conversar de aspectos que a veces pasan desapercibidos o que son ignorados por personas, incluso que trabajan en organizaciones, que no saben el impacto y la trascendencia de lo que se requiere y de lo que ocurre a nivel de los recursos humanos. Voy a darles una breve descripción de la trayectoria de nuestro invitado especial. Una persona que tiene mucha experiencia, una vasta experiencia, y que luego de trabajar en organizaciones está trabajando ahora bueno, no en solitario, porque forma parte de un grupo de profesionales también especialistas en recursos humanos, que juntos hacen una sinergia especial y que benefician a todas las organizaciones. Bueno, el invitado, Jensi Martínez, es licenciado en Relaciones Industriales, graduado en la Universidad de Carabobo en el año 1986. Es especialista en Dirección de Recursos Humanos. Es consultor gerencial de Joint Venture Gerencial. ¿Gerencial o gerencial? Gerencial. Joint Venture Gerencial. Director de Recursos Humanos para Destilerías Unidas, DUSA. Director de Gestión Humana para Corporación Bell. Director de Recursos Humanos de Agroinlaca. Fue director de Atención Laboral para los Servicios de Operación Logística, Compañía Anónima. Fue gerente de Recursos Humanos de Tubrica, Tuberías Rígidas de PVC. Fue gerente de Recursos Humanos de la petrolera Ameriden S.A. Fue gerente de Administración de Recursos Humanos para Pérez Compact Petrobras. Fue gerente regional de Recursos Humanos para Cantebé Verizon y gerente de Recursos Humanos de Coats Viela. Y bueno, viene a conversar, como ya les dije, del aspecto de elementos que son vitales en las organizaciones y que a veces pasan desapercibidos por las personas que dirigen las organizaciones. Bienvenido, Jensi, a Punto de Partida. Muchas gracias, Rosalía, por la diferencia de invitarme a Punto de Partida. Bienvenido. ¿Qué hizo que te adentraras en el mundo de los recursos humanos? ¿Cómo decidiste tú empezar a estudiar una carrera innovadora para la época en la que lo hiciste? Incluso todavía, yo creo que eres uno de los primeros relacionistas industriales que hay, o no, quizá no uno de los primeros, pero uno de los valientes, porque generalmente uno estudiaba administración, contaduría, y luego las organizaciones especializaban a esos profesionales en el área de talento humano, y tú eres uno de los privilegiados que empezaste a estudiar la carrera de relaciones industriales. Cuéntame. Bueno, definitivamente, ojo, yo con mi promoción era número 25. Ajá. Ya actualmente van por cerca de las 100. Y yo creo que nadie estudia formalmente teniendo conciencia exacta de lo que está estudiando. Ajá. Probablemente tú tienes algunas referencias de otras personas que comenzaron, pero esas referencias son bastante elementales porque refieren sus primeras experiencias en los primeros semestres. Ajá. Eso en realidad no te da la perspectiva que tú realmente necesitas. Por supuesto que se puede definir como algo
de valentía, porque lo ha señalado muy bien. Muchas personas estudian ingeniería, estudian derecho como las carreras clásicas, medicina, y resulta que los valientes que estudiamos relaciones industriales eh, somos relativamente pocos. También para el momento, solamente la Universidad Católica Andrés Bello, que forma industriólogos, lo sigue haciendo, y la Universidad Carabobo. ¿Nutriólogo como licenciado o como ingeniero? No, o sea, como licenciado. Ajá. Solo que allá la mención Ajá. es en industriólogo. Ajá. Esa es la denominación específica. Muy bien. Mientras que nosotros en la Carabobo somos licenciados en Relaciones Industriales. Ajá, y aquí en el Politécnico hay ingenieros industriales. Ingenieros industriales es totalmente diferente. Ajá, y generalmente, por mi recorrido profesional, generalmente en las organizaciones quienes estaban a cargo de los departamentos de recursos humanos eran licenciados en administración y contaduría, muy poco, porque igual acá en Barquisimeto esa especialidad no existía, no existe todavía. Sí, y también es cierto porque la universidad para su momento no estaba formando el volumen de profesionales que estaba requiriendo las empresas, el país. Y también la parte calificada, porque una gran realidad no basta con que tú te gradúes. Ajá. Es que tú tienes que tener, o sea, la calidad personal y tienes que tener unas características bien particulares para poder ejercer en relaciones industriales o recursos humanos o las diferentes menciones que hay ahorita, como se llama, capital humano, talento humano, diversas. Ajá. Pero todas convergen en lo mismo, el origen, relaciones industriales, después se fue diversificando, recursos humanos. Bien. Sí. Ajá. Explícale a la audiencia las distintas áreas que conforman el Departamento de Recursos Humanos. Vamos a hablar con una analogía, vamos a hablar, Ajá. por ejemplo, en términos de la medicina. Muy bien. En la medicina existe el cardiólogo, el traumatólogo, el neumonólogo, bueno, diferentes pediatría, en fin, diferentes especialidades. En recursos humanos, pues también existen una serie de subsistemas, algunos más conocidos que otros. Por ejemplo, el área de reclutamiento y selección, que es como decir la más popular. Ajá. ¿Por qué? Porque es donde se genera la atracción de personal en el término de reclutamiento, que ese reclutamiento viene el término de la recluta. Ajá. De esa recluta en Estados Unidos, o sea, donde se captaba gente, y aquí en Venezuela viene de cuando la gente se la llevaba forzosamente. Ajá. Para prestar el servicio militar obligatorio. Pero en definitiva, esa es como que la más popular porque es la que la gente más conoce. Ajá. Pero también hay adiestramiento de personal, ajá, relaciones laborales, que sin duda es el área más dura, porque es la que tiene que ver con el manejo del día a día, con el personal, con las organizaciones sindicales. Tiene que trabajar mucho la parte de los conflictos cuando existen, y para eso también es otra parte. Tú tienes que hacer desarrollo organizacional, que es otra de las grandes áreas. Compensación, sin duda, es el área más técnica, es el área que requiere de bastante formación especializada en términos de estadística para tú hacer las proyecciones en términos de compensación, todo lo que se refiere a salario. Existen beneficios, existe la parte de contratación colectiva, en fin, hay una serie de subsistemas que para llegar a un dominio importante tienes que tener, digo yo, como me sucedió a mí, la fortuna de haber pasado por todas las áreas. Algunas personas comienzan, por ejemplo, en reclutamiento y selección y se quedan allí, permanecen muchos años. Otras están en adiestramiento y permanecen mucho tiempo. Como también existen personas que, si bien es cierto, lo hacen muy bien, también permanecen mucho tiempo en el área de relaciones laborales. Muy bien. Bueno, ya tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a continuar y te voy a dejar una pregunta al aire. De todas las áreas en las cuales tuviste la oportunidad de desarrollarte, ¿cuál fue la más importante para ti? Sin duda, desarrollo organizacional. Ajá. Y voy a relatar esta experiencia para mí fundamental. A mí y a un grupo de profesionales muy valiosos nos tocó trabajar en la época de la privatización de CanTV. Ajá. Esa fue una época, yo la defino como estelar, fue una época muy dura y ha sido, yo diría que el proyecto de más envergadura que ha sucedido en el país en muchos años. Ajá. Fue llevar
en ese momento la empresa del sector público al sector privado, con todo lo que eso implicó. O sea, lo que había para ese momento, la transformación, o sea, a donde teníamos que llegar, fue un tránsito difícil, pero para mí fue una experiencia profundamente valiosa. ¿Qué edad tenías tú en esa época? Cónchale, yo tenía como 35, 36 años. Yo a muy corto plazo fui gerente, o sea, también muy joven fui, pero fue un ambiente profundamente retador porque no era fácil. Voy a utilizar el término de enfrentar. Llevar a cabo una serie de acciones donde ibas a tener mucha resistencia porque la gente no estaba, muchas de las personas que ya estaban antes no estaban conformes o no querían o no aceptaban la nueva realidad, pero era algo que era inevitable para ese momento. Y definitivamente lo que sucedió ahí, los protagonistas que estuvimos ahí, los que tuvimos la fortuna, los privilegiados, a pesar de lo que podemos denominar algo muy, muy fuerte desde todo punto de vista, pero logramos el objetivo. El objetivo, claro que sí. Ya. Ajá. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso? Ese proceso tuvo un lapso de 3 años y medio, porque posteriormente, por una decisión gubernamental, después de haberla privatizado, se volvió al sector público. ¿Y todo el trabajo que ustedes hicieron se mantuvo en el tiempo? Perduraron algunas cosas, pero mientras la mentalidad sea totalmente diferente a la mentalidad gerencial, entonces es muy difícil que las cosas vuelvan o hayan podido volver a todo lo que se hizo. Muy bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia en enlazar? Porque el área de recursos humanos tiene desafíos interesantes, porque es el enlace entre la cabeza de la organización y los empleados. Y tienes que estar como enlazando espacios, circunstancias, desafíos, y tratar de que ambas partes asimilen los retos que a ustedes se les presentan en el día a día. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Sí, lo realmente importante es cuando la organización, en términos formales de la alta gerencia, la dirección de la empresa, está consciente del rumbo que hay que tomar. Si esto es así, el camino va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te permiten libertades, tú sabes tus límites, pero saben que ya tienes un propósito donde debes llegar y tienes el conocimiento de que la gente es fundamental, de que no vas a poder llegar solo si tienes una masa reactiva, una gente inconforme, insatisfecha por muchas razones. Ojo, no necesariamente es el salario. El salario es algo en realidad determinante, pero si tú tienes un clima adverso, si tú maltratas, entonces tú no puedes esperar también que la gente tenga una actitud de apertura. Claro, y que te acompañe en lo que tú quieres a la fuerza. No, evidentemente no, eso no va a ser posible en esa ecuación. Ahora, ¿dónde se complican las cosas? Cuando tú perteneces a una organización que la directiva no cree o no tiene sintonía con lo que debe ser en términos formales de recursos humanos, entonces tú sí estás en un verdadero problema porque estás en dos aguas. ¿Y te ha tocado trabajar en ese tipo de definitivamente, sí. Sin duda han existido esas circunstancias que te lo hacen más difícil, porque tú tienes que reportar a la directiva en espera pues, de resultados específicos, que es lo que ellos quieran, pero sin mayor soporte. Pero a su vez tienes que plegarte, en los mejores términos, quiero decir, con los trabajadores para tener un trato con ellos que te permita flexibilizar. Y si bien es cierto, si no tienes lo que ellos aspiran, pero si sabes manejarte apropiadamente con ellos, no es que lo vas a lograr, pero sí vas a tener definitivamente un margen mucho mayor. Y lo realmente importante es que te lean con confianza. Si los trabajadores no ven en la persona de recursos humanos a alguien en quien pueda confiar, entonces va a ser muy difícil que en cualquier empresa, llámese cualquiera, nacional o transnacional. La diferencia con la transnacional es dónde está. Que ya ellos tienen un pensamiento bien sólido, bien estructurado.
Y eso definitivamente marca la diferencia. Ajá. ¿Y un pensamiento estructurado hacia qué? Primero, ellos conocen muy bien la naturaleza del negocio. Ajá. Saben que para poder lograr su objetivo tienen que tener una serie de acciones conjuntas dirigidas a un fin determinado. Saben primero que la gente es importante. Sin la gente no lo van a poder lograr. Entonces, claro, algunas tienen capital, tienen un músculo financiero para hacer ciertas cosas. Y tienen experiencia. Claro, de sin sus duda. países de origen. Pero lo más importante es que creen en recursos humanos. Aquí me va a permitir hacer un comentario. Muy bien. El recurso humano que se requiere en esta oportunidad es un recurso humano estratégico, no es un recurso humano administrativo. ¿A qué me refiero? Sin descalificar lo que voy a decir en este momento, o sea, no es un recurso humano que gestione, que maneje papeles, que tramite, que haga nómina. Que entregue informes. Eso está bien, esto es parte de algunas cosas, pero que ese no sea el predominio fundamental sobre la función. Si no tienes pensamiento estratégico, va a ser muy difícil que tú puedas tener éxito. Y fíjate lo siguiente, con la apertura, con la dinámica de empleo que se prevé en razón pues, a los cambios que estamos viendo, van a venir muchas empresas transnacionales. Esas empresas ya traen estructura, traen músculo financiero, traen capacidades técnicas y tienen pensamiento de recursos humanos. Las empresas locales tienen que necesariamente adaptarse, pero siempre va a existir el shock porque han tenido tiempo como para hacer ese trabajo y lamentablemente pues muchas, con respeto que merece, no lo han hecho. Entonces, ¿qué sucede? Claro, se quedaron como en una zona cómoda de hacer siempre lo mismo y como les ha funcionado o les ha permitido mantenerse, no han visto más allá. Es relativo eso de mantenerse, han podido sobrevivir. Por eso, y en la sobrevivencia de cierta manera es el mantenimiento. Un mantenimiento allí, temporal, transitorio, pero... Claro, pero no han cubierto ese gap, esa brecha que era donde debían haber llegado hace mucho tiempo. Entonces ahora se van a ver necesariamente obligados a llegar allá, pero va a ser más doloroso porque a lo mejor no tienen la capacidad financiera para enfrentar ciertas cosas. Exacto. Tienen que ponerse de una, en muy corto tiempo, a la par de las empresas, y eso pues probablemente no va a ser posible. Unos desafíos bastante retadores, bastante interesantes. Sí, definitivamente. Sí, porque de cierta manera el personal que tienen, el personal que se ha capacitado y que se ha formado en las organizaciones y que tradicionalmente acá en Venezuela la mayoría son empresas familiares, cuyas tareas familiares también las trasladan a las organizaciones, no han hecho lo que tú dices, no han aprovechado, o muy pocas han aprovechado la capacidad de avanzar y de mirar más allá de la situación país o de lo que habíamos desarrollado hasta este momento. Y ante este nuevo desafío, muchas están medianamente preparadas, otras no. Sí, para eso se requiere de un desarrollo acelerado. Claro. Eso significa que probablemente en esa carrera haya muchas cosas que no se dan como deben ser. Claro, porque la prisa es mala compañera a veces. Sí, a veces la velocidad no es bueno en cuanto a la excelencia. En ese tornado, vamos a llamarlo, a calificarlo de esos términos, en ese tornado pueden quedar unas cuantas víctimas. Pasó de ser un empleado en distintas organizaciones a convertirse en consultor. ¿Cómo fue esa transición de ese? Sí, bueno. Como te comentara fuera del aire, definitivamente no es la primera vez que yo incursiono en la consultoría. Ya yo lo había hecho una oportunidad, solo que algunos empresarios con requerimientos especiales me llamaron para que los asistiera en momentos apremiantes y yo pues en realidad les di soporte, pero ese soporte que iba a ser de carácter temporal terminó convirtiéndose en un tiempo más prolongado de lo que en realidad se pensó. Entonces eso hizo que la labor de consultoría que ya yo había ejercido la dejara temporalmente. Y en este momento la estoy retomando porque es algo que definitivamente me apasiona. Siento que va a ser muy importante
introducir en la consultoría los elementos diferenciadores, los elementos marcadores, que es realmente importante. Para poder ser consultor, tú tienes que tener o haber tenido las vivencias y las experiencias necesarias para poder transmitir. No basta con que tú reproduzcas, o sea, tú puedes leerte toda la literatura que tú consideres, entonces Claro. tú tienes esa información y la vas a reproducir. Pero si tú tienes esa vivencia práctica, al empresario le va a servir porque le vas a hablar de realidad, Claro. de realidad tangible. Y coincido totalmente contigo, porque generalmente vemos, sin ánimo de establecer comparaciones que puedan lastimar susceptibilidades, vemos consultores y vemos coach, entre comillas, que nunca han trabajado en una organización, que nunca, incluso profesores universitarios, que nunca han salido del aula, porque una cosa es la teoría, una cosa es lo que te dice el libro, una cosa es lo que tú ves en un video de YouTube, y otra cosa es el mundo real. Cuando uno viene del mundo real, porque tú lo sabes y la audiencia, parte de la audiencia también lo sabe, yo también vengo de ese mundo real, de trabajar en organizaciones, uno sabe lo que ocurre, uno sabe el lenguaje, y ese capital de vivencias le permite a uno ser diferente, y la efectividad y el resultado también son diferentes. Sí, bueno, definitivamente la protección no es para nada establecer una diferencia No, entre... ni desde el ego, no. Eso no. esta es una conclusión que es real. Sí, lo que hemos transitado y hemos vivido sabemos que definitivamente es así. Y en el mundo de la consultoría, yo creo que llega un momento que con base a esas experiencias, ya uno dice, yo quiero tener un aporte mucho más profundo. No basta con tener la labor de coach o de alguna manera ser más cercano no solamente con la directiva, sino con los trabajadores, sino que tú puedes llegar a través de programas de adiestramiento diseñados a la medida de las organizaciones. O sea, saber cuáles son sus problemas, sus particularidades, y con base a eso diseñar estrategias de comunicación y adiestramiento que permita que los trabajadores que asistan a esas formaciones tengan una visión mucho más clara y se lleven una evidencia bien, pero bien real, que le va a servir no solamente al trabajador, le va a servir a la organización. Cerramos esta conversación para darle paso a la sección de Dejando Huella. Yo te doy las gracias, Jensi, por aceptar la invitación a este programa, por haber comentado tu experiencia y, bueno, resaltar lo importante que es abordar las dinámicas del talento humano en las organizaciones, tanto familiares como transnacionales. Bueno. Gracias a ti, Rosalía, y a Radio Fe y Alegría. Gracias.